Estamos en la parte de batallar contra los deseos carnales. Los deseos carnales, habíamos dicho, corresponden a personas no regeneradas. Sin menospreciar, las personas que no tienen a Cristo son personas no cambiadas, no regeneradas, no transformadas por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Son personas gobernadas por sus deseos, llevadas de aquí por allá por sus concupiscencias. Los creyentes, al contrario, en la palabra de Dios, los creyentes debemos luchar, los creyentes debemos tener triunfo sobre nuestra carne. No debemos dejarnos llevar por nuestros deseos, debemos triunfar. Bueno, y nuestros deseos, reacciones también, porque a veces no son deseos sino reacciones. Reacciones es consecuencias de acciones, es decir, alguien nos hace algo y ¡zum!, actuamos. Ya, eso de allí también puede ser motivado por la carne. Por ejemplo, Jesús dijo, o Esteban dijo: Padre o Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Qué motivó esa reacción cuando le tiraban piedras? ¿El espíritu o la carne? La Biblia dice lleno del espíritu. Pero si a usted le tiran piedras, ¿usted qué hace? Tira piedras también. Esa reacción no es del espíritu. Entonces, la capacidad para entregar y dejar la causa a Dios, por ejemplo, es una reacción espiritual. Entonces, los deseos carnales obviamente no son espirituales y al contrario, están batallando contra nosotros y la meta es pues esclavizarnos al pecado. Como dije, ya no es propio de un creyente vivir conforme a los deseos. Lo que debe caracterizar la vida del creyente es la lucha contra esos deseos, la convicción, el sentirse mal. Si usted está haciendo algo indebido, usted debe sentirse, por ahí empieza, ¿no? No quedarse en sentirse, sino ir al otro paso, que es el arrepentimiento, el cambiar. Pero comienza con una lucha, ¿no?, en los sentimientos. Me siento mal, el remordimiento que le llaman. Pero el remordimiento no es arrepentimiento, es parte de. Pero tenemos que ir a ese paso como creyentes. Miren por favor Efesios 4, 17 al 24. Ahí lo tienen, creo. Efesios 4, 17 al 24. Dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, versículo 20, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad, dice el versículo 21, le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Notamos en este pasaje, vamos a revisarlo nuevamente, algunas características. Versículo 17, noten otra vez. Versículo 17 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan ¿en qué? Ya, muy bien. Entonces debe haber una diferencia entre los creyentes y los incrédulos. Y con el debido respeto que se merece, si usted no conoce al Señor, si usted no se ha arrepentido, es porque no cree. Y no cree en la palabra de Dios, o no cree como la palabra de Dios dice. Y en ese sentido uno es incrédulo, no convertido. Entonces hay una diferencia entre una persona convertida
una persona arrepentida, una persona que ha creído en Jesús como su Señor, y una persona que no ha creído en Jesús como su Señor, que no se ha arrepentido de verdad, por más religioso que sea. ¿Cuál es? Dice, ya no debemos andar, es decir, su forma de vida. Cuando dice andar, se refiere a su estilo de vida, ¿verdad? No a su caminar, ¿verdad? No se refiere a que tú andes. ¿Cómo andan los gentiles? No se refiere a esas cosas, ¿no? Se refiere a su estilo de vida. ¿Cómo andan ellos? Su estilo de vida es de acuerdo a sus pensamientos. ¿Cómo sabemos? ¿Qué dice el 17? Andan en su forma de pensar. Según ellos, lo que les parece bien está bien y lo que les parece mal está mal. Estamos en un tiempo donde los pensamientos guían a las personas mucho. Se llama el posmodernismo, ¿no? Donde cada uno a lo que quiere le llama bueno y a lo que quiere le llama malo. Por ejemplo, en las protestas, ¿no? Está bien atacar a un policía cuando los ambulantes, por ejemplo, para ellos está bien atacar a un policía con tal de defender su mercadería. Para la policía está bien retirarlos porque están incumpliendo la ley. O sea, los dos en su forma de pensar están haciendo algo bueno. Me dejo entender, eso se llama postmodernismo, cuando para mí es bueno, para ti es bueno, no importa, y eso genera conflicto. Eso lleva a lo que vemos, al caos. Y así hay más ejemplos, ¿no? De una sociedad postmodernista, una sociedad donde cada uno a lo que se le antoja le llama bueno y a lo que se le antoja. Por ejemplo, rechazar a una persona homosexual en el sentido de decir que es pecador. Un homosexual, una persona que no conoce a Dios, que dice que nació, no se siente como Dios lo ha creado, hombre o mujer, y se siente todo lo contrario, es bueno para él seguir sus impulsos, seguir sus deseos, seguir su tendencia. Otros dirán, no, es malo. No, o sea, no hay una norma, todo es subjetivo, cada uno hace lo que bien le parece. Eso es el postmodernismo. Pero también yo creo que estamos en un tiempo, en una sociedad hedonista. ¿Qué significa? Que la gente va como meta al placer. Su meta es disfrutar. Trabaja, hijito, estudia para que puedas disfrutar. Vas a tener tu plata, te vas a poder pasear. Y criamos hijos hedonistas, que no queremos que sufran como nosotros, sino que disfruten. Ese es el enfoque de la crianza hoy en día. Y vemos gente que, a pesar de la pandemia, a pesar de todas las cosas que hay, ¿qué busca? Disfrutar. Hacen fiestas, hacen cosas, porque quieren disfrutar. Les da la depresión estar encerrados porque quieren disfrutar. La meta de su vida es disfrutar. Eso se llama hedonismo. Cuando el placer se vuelve una prioridad. Santiago dice que eso nos vuelve enemigos de Dios y que es una forma en la que Satanás ataca a los creyentes. Lamentablemente los creyentes podemos caer en que el disfrutar es más importante que Dios. Y bueno, un montón de cosas. El creyente ya no debe vivir así, dice Efesios. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Y es que ese es el punto. Por eso es que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Su entendimiento está entenebrecido. Quitarle, por ejemplo, a los padres autoridad, ¿no? En cuanto a la crianza, dar más autoridad a la autoridad, a la autoridad educativa, al gobierno, es como, no está bien, ¿no? No está bien. Y sin embargo, en mucho, ¿no? A través de la educación se pretende despojar a los padres en muchas formas de lo que deben hacer los padres, criar a los hijos. En ese sentido, el entendimiento está entenebrecido.
ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, noten cómo es una persona no convertida. Anda en sus pensamientos, sus ideales, sus cosas. También dice versículo 18 que anda mal, pues precisamente porque su mente está entenebrecida, porque son ajenos a la vida de Dios, porque no conocen a Dios. Versículo 19. Ahora, eso no queda a nivel del pensamiento. Versículo 19 dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Note que no queda en los pensamientos, sino que esos pensamientos conducen a deseos, a acciones, a pasiones. La palabra lascivia lleva la idea de una pasión vergonzosa, desordenada, un deseo de satisfacer algo que uno siente en una forma pecaminosa. Por ejemplo, el querer estar con una dama que no es tu esposa, o viceversa, con un hombre que no es tu esposo. El disfrutar de algo que has robado, que has cogido, que no es tuyo. El complacerse en la desobediencia a los padres. Lo engañé a mi papá, y te ríes y te jactas. Todo eso tiene que ver con cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, no solamente es los pensamientos los que le guían, sino que esos pensamientos se expresan a través de deseos. Es normal eso, ¿no? Porque si estás lejos de Dios, no tienes la luz que te guía, entonces ahora tú estás perdido en tus pensamientos. Y yendo a un punto más extremo, por ejemplo, hay personas que nosotros le llamamos pederastas, ¿no? Es decir, que tienen una inclinación sexual hacia los niños de 8, 7, 6 niñitos. Quieren tener relaciones sexuales con ellos. Los raptan, los violan, etc. Y ellos están escuchado en algunos detalles que ellos dicen que eso no es malo. Que así como hay personas que sienten hombres por otros hombres, mujeres por otras mujeres, y no es malo según ellos, no es penado por la ley, también no debe ser penado la inclinación hacia los niños. Perdidos en sus pensamientos, extraviados. ¿Por qué? Porque no está la vida de Dios, no conocen a Dios. Versículo 20, ¿qué dice? Claramente, ¿qué dice? Mas vosotros no habéis aprendido ¿a quién? Aprendido. Cuando hablan de aprender, ¿qué les viene a la mente? Matemáticas, lenguaje, comunicación. Aprender, pues, ¿no? O sea, las materias. Cristo es la materia. Cristo es el tema de estudio. Y dice, ustedes no han aprendido así tu clase. ¿Quién era la clase? Cristo. Cristo es la persona a quien estudiamos. ¿Qué tal eso, no? ¿De quién se nos ha enseñado? Vosotros no habéis aprendido así a Cristo, acerca de Cristo o sobre Cristo. Es decir, el enfoque de la vida del creyente tiene que ser la obra, la persona, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Enfatizamos entonces que al tener un encuentro con Jesús, en la mente de Dios está no solo conocimiento, sino cambio. Si usted tiene un encuentro en la Biblia con Jesucristo, si usted encuentra una palabra que le demanda algo en la Escritura, la metes el cambio. Por ejemplo, cuando Dios dice a los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres, ¿les está informando nada más? No, ¿verdad? ¿Qué les está pidiendo? Que obedezcan, que cambien. ¿Me dejo entender? La Biblia no solo quiere informarnos, también busca el cambio. Cuando la palabra de Dios dice, mujer, respete a su marido, ¿le está informando? ¿Le está dando un punto de vista? No. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, cambia. Varones, amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Qué está diciendo? ¿Se está informando? ¿Se está diciendo, qué bonito que es el matrimonio? Claro, pero está yendo más allá. Está pidiendo cambios.
Esclavos, sujétense a vuestros amos como al Señor en ese tiempo, ¿no? Esa clase social, los esclavos. Tenían que cambiar. La palabra de Dios tiene ese enfoque. Las predicaciones, las enseñanzas, las exhortaciones, los devocionales, no solo es para deleitarnos, qué bonito, es para cambiar. Y si no hay cambios en nuestra vida, somos como ese hombre natural que se mira en el espejo, pues, y se va. No, entonces no debe ser así. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, la verdad de Jesús, la enseñanza de Cristo, debe ayudarnos a ser diferentes a quienes, a las personas, a los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nosotros ya no debemos andar en la vanidad de nuestra mente. Debemos andar conforme a Cristo, conforme a la enseñanza de Cristo. Él ha puesto algo nuevo en nuestra mente, enseñanza, doctrina, palabra, y eso debe llevarnos a vivir en una manera diferente al mundo, diferente a las personas. Nótese que no solo es a nivel de pensamientos, es a nivel de deseos, de reacciones. ¿Qué pasa? Si es que yo he recibido la enseñanza de Cristo y no hay cambio en mi vida, ocurre lo que dice el versículo 21. Si en verdad, es decir, si es que le has oído de verdad y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, debería haber cambio. Pero si no, nuestra vida todavía se parece a la del mundo, pues porque no hay nada nuevo aquí. Debemos de enfatizar eso, que el conocer a Cristo no es solo información, también es cambio. Versículo 22. Ahí viene. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya, muy bien. El viejo hombre es lo que dice en el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan. Noten, 2 veces se menciona la palabra andan, el estilo de vida. Dice, ya no debes vivir de esa manera, el estilo de vida. Y vamos al versículo 22. ¿En cuanto a qué? El estilo de vida. Despójate del viejo hombre. El viejo hombre tiene que ver con tu estilo de vida antes de Cristo. Una vez que conoces a Cristo, obviamente, no lo conocemos físicamente en persona, lo conocemos a través de la enseñanza de la Escritura, ¿verdad? Alguien abre la palabra de Dios y nos enseña acerca de Cristo. En ese sentido, conocemos a Cristo. Pero esa enseñanza de Cristo no es informativa. Es una enseñanza que debe generar cambio en nosotros. ¿En qué área? En nuestra forma de vivir. Nuestro viejo hombre, lo que éramos antes, no muere cuando, o mejor dicho, no es que desaparece cuando uno se arrepiente. Prueba de ello es que todavía fallamos. ¿Está bien? Nuestro viejo hombre tiene que ser quitado poco a poco. ¿Qué es el viejo hombre? Nuestros hábitos, nuestros pensamientos, todo lo que nosotros hemos sido, nuestra manera de vivir. ¿Cómo era conocido usted? ¿Por mentiroso? Eso es el viejo hombre. ¿Cómo era conocido usted? ¿Por gritón, por renegón, por peleón, por malcriado, por desobediente? ¿Cómo era conocido usted? Ahora que ha conocido a Cristo, como la enseñanza de Cristo no es informativa, sino es formativa, es decir, se llama al cambio. Entonces uno tiene que ahora mirarse y decir, bueno, ya no voy a ser así, y empezar a cambiar conforme a quién, conforme a la verdad que está en Jesús, es decir, conforme a la enseñanza que hemos aprendido. Nuestra vida debe conformarse a la persona del Señor Jesucristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Viciado significa arruinado
malogrado, que ya no vale, que se ha vencido. Esa es la idea de viciado. Ahí están anotando, ¿verdad? ¿Qué significa viciado? Arruinado, que ya no vale, que está vencida. Ahí está. Te voy a preguntar, ¿ah? ¿Listo? Ya no vale, ya no sirve. Esa es la idea. En el sentido de que, claro, pues, ¿no? En la obra de Dios no va una persona gobernada por sus deseos pecaminosos. Luego sigue, versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿no? Cambiar nuestras convicciones, esa es la idea, cambiar nuestros pensamientos, ¿no? Con la verdad que está en Jesús, debe cambiar nuestros pensamientos. Versículo 24, y ese cambio en nuestros pensamientos debe llevarnos a un cambio de modo de vida, porque luego dice, versículo 24, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Cómo debe ser nuestro estilo de vida? En la justicia y santidad de la verdad. Es decir, la verdad que está en Jesucristo, ¿a qué nos lleva? A ser justos, piadosos y a ser santos. Nuestro estilo de vida debe ser justo, debe ser piadoso, debe ser caracterizado por la santidad. La santidad es una prueba, versículo 24, de que estamos en la verdad. La justicia en nuestra vida es una prueba de que estamos en la verdad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo conforme al Señor Jesucristo. Entonces noten que ¿cómo debe ser nuestra nueva vida? ¿Gobernado por nuestros deseos pecaminosos? No. Debemos batallar, abstenernos, porque eso no caracteriza la vida de un creyente verdadero, de alguien que ha conocido a Cristo por enseñanza, obviamente, pero como dije, es una enseñanza no solo que informa, sino que forma. Que Dios nos ayude. Una enseñanza que puede transformar nuestra vida. Vamos a orar. Y el tiempo nos gana, así que vamos a orar para poder terminar. Gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra tan importante, Señor, para nuestras vidas, que nos recuerda que nuestra vida tiene que ser diferente. Nuestras reacciones, nuestras actitudes, nuestras pasiones deben estar conformados a la enseñanza que tenemos, a Cristo. Nuestra materia es una persona. Nosotros debemos, Señor, no conocemos a Cristo físicamente, nunca le vimos hablar, nunca le vimos caminar en esta tierra, pero sus enseñanzas, su vida está plasmado en la Escritura, y a través de esa enseñanza podemos no solo informarnos, sino transformar nuestra vida. Pero depende de nuestro enfoque, de nuestro compromiso contigo. Ayúdanos, Señor. Como creyentes debemos esforzarnos en cambiar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno. Si hay alguien que no te conoce, alguien que está viviendo dejándose llevar por el placer, dejándose llevar por las cosas de este mundo, ayúdale, Señor, que pueda vivir en una manera que te glorifique. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga.